día, Dios te bendiga. Otra vez conectados para meditar con algunos versículos. Quería presentarte este pasaje de Nehemías en un tema tan importante como es el impacto de la palabra de Dios en nuestras vidas. Las cosas que hace la lectura de la palabra, lo que obra el Espíritu Santo a través de la palabra. Y te busqué el ejemplo que está en Nehemías. En este tiempo el pueblo volvía de la cautividad a Jerusalén y ahí estaba Nehemías organizando a la gente para restaurar las murallas, y por el otro lado estaba Esdras, que era escriba y sacerdote, también acompañando a las personas en este emprendimiento de restauración. Cuando termina este proceso de restaurar las murallas, el pueblo se junta para tener un día de festejo, de gozo. Y es ahí cuando Esdras lee la palabra de Dios, y quiero que prestes atención a lo que produce esta lectura de la palabra. Dice en Nehemías capítulo 8. El día 8 de octubre el sacerdote Esdras leyó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a hombres, mujeres y niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, a la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, leyendo en voz alta a todos los que podían entender. Y todo el pueblo escuchó atentamente la lectura de la ley. Ahora viene lo que yo te estaba señalando antes, lo que produce la lectura de la palabra. Entonces Esdras, junto a los levitas, leían el libro de la ley de Dios, explicaban con claridad el significado de lo que se leía, así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Y luego Nehemías, el sacerdote y el gobernador, y los levitas interpretaban o le daban sentido para el pueblo. ¿Esto qué produjo? Produjo quebrantamiento en la asamblea. Fíjate vos lo que les dice Nehemías: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor nuestro Dios, porque todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras y la enseñanza de la ley. Y Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con banquete, delicioso alimento, bebida dulce, regalen porciones a los que no tienen, porque este es un día sagrado delante de nuestro Dios. No se desalienten, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Es hermoso, hermoso el impacto de lo que produjo la lectura de la palabra. Fíjate que ellos dedicaron tiempo para restaurar lo físico, y cuando esa etapa se terminó, Dios bajó con su espíritu a través de la lectura de la ley y produjo quebrantamiento y produjo restauración. Cuando el pueblo entendió, después de la explicación y del sentido que los levitas y el mismo Esdras le dieron a la palabra, no solo comprendió, sino que se arrepintió de sus pecados, como dice acá, lloraban, clamaban perdón a Dios, se gozó, como les dijo después Nehemías: gócense, porque es un día para festejar, para recordar. Y en los últimos capítulos de este libro vemos que el pueblo hace algo más. Se quebrantó, se arrepintió y mostró con sus acciones que estaban dispuestos a volver y a obedecer a Dios. Entonces la lectura de la palabra trajo esto, trajo restauración que hizo el Espíritu Santo en el pueblo de Israel. Yo pensaba que esto mismo puede hacer la palabra de Dios en nuestros días. Dice la Biblia en Hebreos que la palabra es como una espada que penetra como doble filo hasta lo más profundo del corazón. La Biblia, hermano, no es un libro como cualquiera. No es un libro para leerlo como si fuera una novela, un libro de estudio. Es un libro que es palabra de Dios, para nosotros es regla de fe, y es un libro donde Dios dice: te voy a hablar. Así que esto tiene que producir la Biblia en nosotros. Cuando nosotros leemos, entendemos el significado de lo que leemos, Dios le da sentido y me habla y me dice: esto es para vos.
Te quiero dar un pequeño consejito cuando vos leas la palabra. Si elegís un salmo, una porción de la escritura, léela más de una vez. Por lo menos 2 veces volvé a leer ese pasaje. Después andá marcando con algo, un resaltador o lo que se te ocurra, esas partes que a vos te tocan el corazón cuando lees. Vieron que hay veces partes que tocan y parece que nos llegan como una flecha a nuestra vida, ¿no? Marcalas y después preguntale al Espíritu Santo, ¿qué me querés decir, Señor? ¿Me estás hablando a mí? Está bien que está hablando a lo mejor de la historia de Israel, de un salmo o lo que fuere la palabra en una época distinta, pero Dios te habla a través de la palabra hoy. Entonces pregúntale al Señor, ¿qué me querés decir a mi vida, Señor? ¿Qué me querés enseñar a través de esto que estoy sintiendo en mi corazón y que estoy leyendo de tu palabra? La palabra puede cambiar nuestras vidas. La palabra puede cambiar nuestra actitud. Una vez Jesús le dijo a sus discípulos en la última cena, ustedes ya están limpios por la palabra. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Nos limpia, nos restaura, nos fortalece, nos hace descubrir a Dios, al Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, pero yo necesito acercarme a la palabra, como hizo este pueblo, esta asamblea, que dispuso ese tiempo para escuchar, para entender y para hacer lo que la palabra le pedía. Así que Dios te bendiga, llénate de la palabra en este tiempo. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia. Dios te bendiga.